Y vamos a continuar con esta serie de mensajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos del Espíritu. Y en esta mañana vamos a meditar sobre el primer compañerismo, la primera comunión, ¿verdad? Este primer grupo de cristianos, de creyentes, que se reunieron alrededor del compañerismo con el resucitado, ¿verdad? Este pequeño grupo que después dará lugar, será el germen de una iglesia transnacional que llegará, ¿verdad?, hasta los confines del Imperio Romano. Vamos a dar lectura al pasaje de hoy. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 6 al 26. Dice así la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos todavía puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otros su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros desde el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, es increíble que estos 120, podría haber algunos más, ciertamente habría algunos más, ¿verdad?, en la región que habían creído en el Señor Jesucristo, pero estos que aproximadamente eran 120, donde estaban los apóstoles, las mujeres, María, los hermanos de Jesús, etc. Este pequeño grupo, esta pequeña incipiente iglesia, esta pequeña semilla de mostaza, llegase a crecer como creció hasta tal punto que llegó hasta el último recóndito lugar del Imperio Romano, el mundo civilizado de aquel entonces y después mucho más allá, ¿verdad? Y lo encontramos hoy como la iglesia cristiana, ¿verdad?, que ha perseverado y ha continuado a través de los siglos por medio de 1001 vicisitudes. Es increíble que la vida de un solo hombre, las enseñanzas de un solo hombre que vivió en una área geográfica tan limitada, cuyo ministerio estuvo tan limitado geográficamente, ¿verdad?, haya tenido un impacto mundial. Es increíble.
Es increíble que tuvo este impacto mundial, simplemente tuviese un ministerio de predicación, ¿verdad?, de sanación, durante 3 años, solamente 3 años, porque su vida previa, desconocemos mucho de su vida previa, pero sabemos que estuvo con sus padres trabajando seguramente, y se dedicó a predicar durante solo 3 años. El impacto fue enorme después, y el Señor utilizó a este grupo tan pequeño, para tener un impacto tan grande. Jesús de Nazaret nació en un pueblo escondido, hijo de una pobre mujer. Creció en otro pueblo donde trabajó en una carpintería hasta los 30 años, la carpintería de su padre, de José. Después se convirtió en un predicador itinerante durante 3 años. Nunca escribió un libro, nunca montó una oficina, nunca tuvo una familia como nosotros, nunca fue propietario de una casa, nunca fue a la universidad, nunca viajó más de 300 kilómetros de su lugar de nacimiento. No hizo ninguna de las cosas que normalmente nosotros asociamos con la grandeza de alguien, ¿verdad? Tenía tan solo 33 años cuando todo el peso de la opinión pública, que hasta un poco antes la apoyaba, ahora se le vino encima. Sus amigos huyeron, le consideraron un enemigo, soportó una parodia de juicio, fue clavado en una cruz entre 2 ladrones, mientras sus verdugos se sorteaban sus únicas posesiones en la tierra, su ropa, ¿verdad?, su túnica. Y cuando hubo muerto fue abandonado en un sepulcro prestado. Han transcurrido 20 siglos, pero el mundo continúa cautivado por la persona de Jesús de Nazaret. Todos los ejércitos que a lo largo de los siglos han desfilado, todas las fuerzas armadas que a lo largo de los siglos han navegado, ¿verdad? Todos los parlamentos que a lo largo de los siglos han deliberado y hecho leyes, todos los reyes que a lo largo de los siglos han gobernado, todos juntos, no han causado un efecto en la vida del hombre, en la historia del hombre, sobre la tierra, como el producido por aquella única vida solitaria, por la única vida solitaria de este carpintero de Nazaret, Jesús de Nazaret. Lucas escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles 35 años después de que la iglesia fuera fundada. La generación que había visto y oído al Señor, que había visto sus milagros, que le había escuchado, ¿verdad?, estaba desapareciendo. Y la nueva generación quería saber cosas como cómo se despidió el Señor de sus discípulos, cómo se fundó la primera iglesia, quién predicó el primer sermón, con qué rapidez creció la iglesia, hubo oposición al cristianismo en esos días y preguntas por el estilo, ¿verdad? Y tanto Teófilo como los nuevos creyentes y la nueva generación quería conocer la historia, ¿verdad?, de la iglesia. Los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos podrían titularse ¿Cómo comenzó la iglesia? Y podríamos dividirlo en 7 secciones. La primera sería el primer compañerismo, el que vamos a tratar hoy, capítulo 1, versículos del 6 al 28. El segundo, la primera predicación, capítulo 2, versículos del 1 al 47. El tercero, la primera oposición, capítulo 3, versículos del 1 y el capítulo 4 hasta el versículo 31. El primer problema, capítulo 4, versículos 32 hasta el capítulo 5, versículo 11. La primera oposición, capítulo 5, versículos 12 al 42. La primera persecución, capítulo 6, versículos del 1 al 7. El primer mártir, capítulo 6, versículo 8 hasta el capítulo 8, versículo 1. Con el primer compañerismo, con el primer núcleo, con el primer germen, ¿verdad?, con el primer grupo de personas que se reúnen, que están siguiendo a Jesús y que obedecen este mandato de ir a Jerusalén para recibir poder, el derramamiento del Espíritu Santo, esperar allí, ¿verdad? Con este primer grupo y con la creación de este primer grupo, de este primer compañerismo, se crea inmediato una división en el mundo, los que disfrutan de ese compañerismo y los que no, ¿verdad? Con la primera predicación, que es el esfuerzo de la iglesia por alcanzar los que están fuera de ese compañerismo para que puedan disfrutar de ese compañerismo, la iglesia no es exclusiva, sino que es inclusiva, ¿verdad? Invita a otros a pertenecer al compañerismo,
de Jesús de Nazaret, de su iglesia, de sus discípulos, formar parte de su pueblo a través del arrepentimiento, ¿verdad?, y la conversión. A partir de la primera predicación, que es el esfuerzo de la iglesia por alcanzar a los que viven fuera de ella, y después la primera oposición, que es la reacción de los de afuera contra la predicación, con esta primera predicación evidentemente hay crecimiento. Algunos permanecen fuera, no quieren saber nada, y otros escuchan y creen y se convierten, ¿verdad? Hay un crecimiento de la iglesia. Con este crecimiento de la iglesia, y cuando la iglesia crece, evidentemente, se crea el primer problema, y tenemos el primer problema, fruto de este crecimiento de la iglesia. Y una creciente beligerancia que dará lugar a la primera persecución después, para más tarde dar lugar también a la primera organización. La iglesia necesita organizarse, y como resultado de todo lo anterior que hemos descrito hasta ahora, tiene lugar el primer mártir, ¿verdad? El primer mártir de la iglesia. La primera iglesia. Cuando hablamos de la primera iglesia, no hablamos de la primera iglesia de la cristiandad, ¿verdad? De ese primer grupo. No de la primera iglesia presbiteriana o de la primera iglesia bautista, ni de la primera iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Porque la iglesia no es un edificio, sino las personas que componen ese compañerismo, ese cuerpo, ese pueblo, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia. Esto simplemente es un lugar que usamos para congregarnos, ¿verdad? Hacemos mal cuando pensamos en la iglesia como un lugar y no como las personas que se reúnen en ese lugar, que son la verdadera iglesia del Señor. Hay una iglesia en Roma, San Juan de Letrán, a la cual se llama la madre de todas las iglesias de Roma y del mundo. Pero tal cosa es un error, pues todas las iglesias del mundo son hijas de la primera iglesia descrita en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo era esa iglesia? ¿Cómo era esa iglesia? Aquí cometemos el error de idealizar, ¿verdad? Como decía alguien, que cualquier tiempo pasado fue mejor. No tenemos la tendencia siempre a mirar hacia atrás e idealizarlo todo, ¿verdad? Ningún tiempo pasado fue mejor, cada tiempo es diferente, y cada tiempo va acompañado también de sus bendiciones, de sus alegrías, de sus tristezas y de sus problemas. Igualmente la iglesia era una iglesia como ¿qué? ¿Cómo era la iglesia? Como las nuestras, ni más ni menos, ¿verdad? Una iglesia con sus bendiciones, sus beneficios y sus problemas, con nuevos creyentes llenos de fervor y de celo, con ganas de salir y compartir y predicar, y otros más débiles y dubitativos. Pero era una iglesia que experimentaba un compañerismo desconocido hasta aquel momento. Porque era una iglesia que, como vimos el domingo pasado, aglutinaba y rompía barreras de clase, raciales, sociales, y en aquel tiempo era algo realmente innovador y algo sorprendente, y también lo es hoy en día, porque sigue habiendo diferencias, ¿verdad?, entre las personas, ¿no? Por el dinero que tenemos, la clase social a la que pertenecemos, el color de nuestra piel, etcétera, ¿no? Esos prejuicios raciales, culturales, sociales, económicos siguen perviviendo hasta el día de hoy. La Iglesia derriba y debe derribar todos esos prejuicios para unar a todos aquellos que han sido llamados por la gracia de Dios para pertenecer a un solo pueblo, donde no existen ese tipo de distinciones. Por lo tanto, era una iglesia, y la primera iglesia experimentaba un compañerismo desconocido hasta aquel momento, que fue efectivamente atractivo para muchísimas personas que eran excluidos, que eran marginados, que eran, ¿verdad?, y también para otros que no lo eran, pero que vieron allí una posibilidad de una sociedad más justa y más equitativa, ¿verdad? No un experimento teórico humano, sino algo que Dios crea de una forma sobrenatural. Aunque es bastante extraño, la palabra comunión es una palabra importante. Estamos hablando del primer compañerismo, ¿verdad?, de la primera congregación, donde disfrutan de un compañerismo, de una comunión, ¿verdad?, de tener las cosas en común, no solamente la misma fe, sino de vivir la misma experiencia. Esta primera palabra, esta palabra comunión, koinonía, aparece tan solamente una vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es en el capítulo 2, versículo 44. Así que los que recibieron su palabra, los que creyeron a través de la predicación, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000, ¿verdad? Y nos dice más adelante
todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, en coinonía, todas las cosas. Y esta palabra puede traducirse en compañerismo, yo la he traducido como el primer compañerismo, se puede traducir como comunión, comunicación o como distribución. Estas palabras podemos encontrarlas en 19 ocasiones en el Nuevo Testamento y se usan en relación con la cena del Señor, es la comunión, ¿verdad?, del Señor, la cena del Señor, primera de Corintios 10, 16, también para hablar de cómo compartimos los bienes, es decir, cómo cada uno de forma no obligatoria, sino voluntaria, de forma generosa, aporta no solamente a la Iglesia parte de sus bienes y también a los necesitados de la Iglesia, ¿verdad? Es la comunión, el compañerismo, la distribución de los bienes, en 1 Corintios 9, 13. Para expresar el compañerismo con el Padre, con Dios el Padre, en 1 de Juan 1, 3, con el Hijo, en 1 de Corintios 1, 9, y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, este compañerismo, primeramente, es vertical. Es un compañerismo con Dios, con el Hijo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y un compañerismo entre los hermanos, ¿verdad?, horizontal. Pero primeramente es vertical, ¿verdad? Es un compañerismo que está basado en el fundamento apostólico, en la predicación apostólica, ¿verdad?, para tener compañerismo con Dios el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con la Iglesia visible, con los hermanos. Es el compañerismo, como digo, de unos hermanos con otros, ¿verdad? Juan 1, 7. Y se usa para hablar del compañerismo del Evangelio, Filipenses 1, 5. Y sobre todo del compañerismo en los sufrimientos con Cristo, con el Maestro, en seguirle a Él, en seguir sus pisadas, Filipenses 3, 10. El significado radical de esta palabra significa unidad, tener una mente, ser unánimes, tener un mismo propósito en la vida, un mismo objetivo, seguir un mismo camino, tener una misma meta, ser de un mismo sentir, tener las cosas en común, tener un mismo compañerismo, ¿verdad? Es una unidad entre grupos de personas, una unidad alrededor de una experiencia compartida, que es la conversión, el haber sido conocidos por el Señor, el conocerla a Él. Es una unidad en relación con los bienes materiales, donde uno con lo que tiene también busca cómo bendecir a otros, cómo propagar la causa del Evangelio, ¿verdad? Y también es una unidad en cuanto a un solo propósito y a una misma causa, que es el propósito y la causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, en común, tener todas las cosas en común, apunta a esta misma idea, a este común denominador que los hermanos, las hermanas en la Iglesia deben tener. Tenemos en común la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos en común la Iglesia, tenemos en común el Evangelio, tenemos en común la misma esperanza, ¿verdad?, en el Señor. Por lo tanto, es un compañerismo que está centrado en una persona, que está relacionado con el Señor y este resucitado. La primera iglesia comenzó el compañerismo con el Señor, que había ascendido a los cielos. Y había un grupo ya de personas que habían tenido compañerismo, que habían tenido comunión con Él, que habían tenido todo en común con Él durante los 3 años de su ministerio, y otros que se añadirían después. Pero gira el compañerismo, la comunión, la unidad, este mismo propósito, este mismo sentir, alrededor del resucitado. Cuando las primeras noticias de la resurrección llegaron a los oídos de ellos, ¿verdad?, se asustaron. Pero gradualmente, conforme Jesús iba apareciéndoles y reapareciéndoseles, llegaron a comprender que lo que había predicho Jesús y había dicho acerca de su muerte y de su resurrección, de la necesidad de su sacrificio en la cruz y de su resurrección, había acontecido ciertamente. Por un periodo de 40 días pudieron experimentar este compañerismo con el Jesús resucitado, ¿verdad? Antes lo experimentaron con el Jesús que vivía, comía, caminaba y predicaba con ellos en las aldeas, en los pueblos, en las ciudades, pero después de su muerte y resurrección, durante esos 40 días, pueden renovar esa comunión con el Jesús ya resucitado. Y por un periodo de 40 días pudieron experimentar este compañerismo con Jesús resucitado. Esto les ayudó a vencer sus temores y a darle coraje para afrontar las muchas pruebas que vendrían después. Hechos capítulo 1, versículo 3.
y que caracterizaría la predicación de la iglesia primitiva. La extensión de la iglesia no fue fácil y muchos sufrieron y murieron por ella, ¿verdad? Muchos fueron los mártires de la iglesia, pero fue imparable, un crecimiento imparable de la iglesia y del reino de Dios. Jesús les enseñó acerca del reino y les encargó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 4, ¿verdad? Que esperasen la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces llegó al fin el fin de ese compañerismo, el que tenían, disfrutaban con él. Y aunque realmente no terminó, cuando el Señor ascendió de nuevo, ascendió a los cielos y esa nube le cubrió, se quedaron mirando y esos dos hombres con vestiduras blancas, esos dos ángeles, tuvieron que decir: varones galileos, ¿qué hacéis mirando a los cielos, verdad? ¿Qué hacéis mirando a los cielos, al cielo? Y aunque ese compañerismo físico terminó, tendría que aprender una gran lección. Jesús les lleva a un lugar tan alejado como Betania, en Lucas 24:50, y les da un mensaje de despedida. Luego, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos 1:9. Y esto llamamos la ascensión del Señor Jesucristo. Era necesario, era muy importante para la iglesia que esto aconteciese así. En esta nueva era, el compañerismo había de ser el mismo, no obstante diferente. Porque el compañerismo se mantendría. El Espíritu del Señor está con nosotros, está en cada uno de nosotros. Y donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. No se ha acabado el compañerismo cuando Él ha ascendido y se ha sentado a la diestra de Dios el Padre con todo poder, ¿verdad? Con toda gloria y todo poder, intercediendo por nosotros. No se ha acabado la comunión con Él, al contrario, ¿verdad? Cobra otro aspecto, cobra otra dimensión mucho mayor. Habían de aprender que ahora el compañerismo era espiritual, no físico, sino espiritual, ¿verdad? E inmaterial. Habían de aprender que por medio de estas experiencias, de esta experiencia, que Él había de estar presente siempre con ellos, aun cuando no fuera visible. Su presencia visible habría de ser reemplazada por la presencia espiritual, que no es menos real, ¿verdad? Por eso ahora el Señor puede estar aquí y estar con otra iglesia, puede estar conmigo y estar con otra persona, ¿verdad? Es mucho más útil para la iglesia, es mucho más efectivo para este tiempo de expansión, de predicación, de siembra, que el Señor esté presente en muchos lugares, cosa que no podía hacer en el tiempo de cuando Él vivió y fue humanado, ¿verdad? Se humanó, ¿verdad? Porque estaba limitado, Él mismo se había limitado físicamente, geográficamente. Ahora no lo está. Ante la pregunta que hemos visto el domingo pasado también, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Él les dijo bruscamente: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 7 del capítulo 1, y continuó diciéndoles: este no es el propósito, no es la especulación escatológica, sino la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder, y al recibir poder me seréis, ¿qué? Testigos. Tenéis que predicar el Evangelio. No para saber, tener conocimiento escatológico de los tiempos, de las sazones, sino para obtener el poder que necesitamos del Espíritu Santo para ser testigos, es decir, con un propósito que es testificar, predicar el Evangelio. Hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros sepamos, pero la hora de la segunda venida de Cristo no está entre ellas. Nuestro es la responsabilidad de tomar lo que Él nos da, el Espíritu Santo, y de ser lo que Él quiere que seamos, sus testigos. Ningún esfuerzo en la predicación del Evangelio verá fruto perdurable si no es aquel que está avalado, ¿verdad? Que está sustentado por la obra y por el poder del Espíritu Santo. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo no puede guardar silencio, su lengua se desata, como pasó en Pentecostés, ¿verdad? Y tiene que hablar de aquello que ha conocido, de aquello que ha experimentado, de aquello que está viviendo, ¿verdad? De aquello que le ha sucedido, para ser testigos.
cuando alguien recibe, el Espíritu Santo no puede mantenerse en silencio, sino que el Espíritu Santo pueda funcionar en nuestras lenguas. El cristianismo no es una religión en lo privado, para mí, que no molesta a nadie, sino es una religión que habla, no que calla, sino que habla, que comparte, que testifica. En palabras del apóstol Pablo, ay de mí si no anunciara el Evangelio, en 1 Corintios 9, 16, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo tanto, tenemos este primer compañerismo, tenemos que este primer compañerismo es un compañerismo con el resucitado, con Cristo, todo gira alrededor de Él, de tener compañerismo con Él y a través de Él con el Padre y por medio del Padre con el Espíritu Santo y así los unos con los otros. Es invitar a otros también a que entren a formar parte de ese pueblo, de esa nueva sociedad, de ese nuevo compañerismo, de esa iglesia de Cristo. El compañerismo de los unos con los otros. Después de que Jesús fue llevado al cielo, los apóstoles regresaron a Jerusalén. Las palabras de los dos mensajeros celestiales todavía le resonaban en sus oídos. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá del cielo como lo habéis visto ir al cielo. Versículo 1 del capítulo 1. Jamás olvidaron esta promesa, que se convirtió en la bendita esperanza de la iglesia por los siglos de los siglos. Seguimos esperando su venida, con la misma esperanza, con la misma ilusión, ¿verdad? Con el mismo anhelo, con el mismo asombro, sabiendo que el Señor volverá. Pero había que hacer algo más que quedarse allí esperando a su regreso. Hay algo más que simplemente disfrutar de nuestra comunión, que disfrutar de la buena teología, de la buena predicación, de la comunión entre los hermanos, de esos tiempos tan maravillosos que tenemos juntos, ¿verdad? No, hay algo más. Hemos recibido el poder del Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo para ser testigos, para predicar el Evangelio. Había algo más que detenerse en Jerusalén y esperar allí, ¿verdad? Hay un propósito mayor. Todos los apóstoles estaban allí, en aquel día, a excepción de Judas, por supuesto, y se les menciona por sus nombres en el versículo 13. Estaba María, la madre de Jesús, estaba allí, los hermanos de Jesús estaban allí, y entre las mujeres ciertamente estarían incluidas las mujeres que estuvieron en la cruz y que fueron a la tumba temprano el primer día de la resurrección. Lucas nos dice que los que estaban allí reunidos eran como 120 en el aposento alto. Y estaban unánimes en oración, con un mismo sentir, con un mismo espíritu y en oración. Dos elementos que son esenciales para el verdadero compañerismo cristiano. Si no hay esto, si no existe esto en una iglesia, si la iglesia no está unánime, si la iglesia está dividida y si la iglesia no está en oración, no hay verdadero compañerismo entre nosotros, ¿verdad? Ni verdadero compañerismo con el Señor. Es en ese momento en el cual Pedro se levanta y propone buscar un sucesor a Judas. Y aquí se nos presenta la gran pregunta: ¿qué es ser un apóstol? ¿Hay apóstoles hoy en día? No, en el estricto sentido de la palabra apóstol, de estos 12 apóstoles que el Señor llamó, Él personalmente, no hay ninguna persona que pueda denominarse a sí mismo apóstol en esta misma categoría. Es verdad que la palabra apóstol en griego significa enviado, el que es enviado, el que es enviado, ¿verdad? En ese sentido todos somos apóstoles y podríamos usar esa palabra. A veces hay gente que he escuchado va a hacer un trabajo de apostolado, ¿verdad? Ha sido enviado, pero no es un apóstol, ¿verdad? Solo ha habido 12 apóstoles, en este caso 12 apóstoles llamados por el Señor, y aquí tenemos la elección de uno más, pero como vemos, Judas era un apóstol destinado a la caída, ¿verdad? A ser retirado de ese oficio por su pecado, haber entregado al Señor. ¿Qué era el apostolado? Encontramos los requisitos en Marcos capítulo 3, versículos del 9 al 14. Jesús llamó entre sus discípulos. Él personalmente llamó a los que quiso. Llamó a unos y a otros no los llamó. Y nombró a 12 de ellos para que fueran sus apóstoles, sus discípulos más cercanos, ¿verdad? A los cuales va a impartir una autoridad que no tendrán otras personas que le sigan, otros discípulos. El apóstol fue primero un discípulo. Y no todos los discípulos que seguían a Jesús se convirtieron en apóstoles. El apóstol era alguien que ha sido enviado, ¿verdad? Nadie que es enviado
no ha sido enseñado previamente, ¿verdad? No deberíamos enviar a alguien sin haberle enseñado previamente, ¿no? De qué va a hablar, qué va a compartir, qué va a enseñar. No todos los que han sido enseñados son enviados, ¿verdad? Y también ahora, no todos son enviados a tener un oficio, un ministerio concreto o a salir a las misiones, no, pero todos tenemos que enseñar a todos que guarden estas cosas que el Señor nos enseñó, ¿verdad? Pero no todos los que son enseñados son enviados. Y en Hechos 1:21, Pedro respeta las cualificaciones para el candidato, uno de estos hombres que ha estado con nosotros todo el tiempo, que el Señor entraba y salía con nosotros. Es decir, Judas ya no está, tenemos que buscar a otro que tenga ese mismo oficio para poder ser 12, y busquemos a uno que estaba con nosotros todo el tiempo, que ha estado todo el tiempo, los 3 años, desde que el Señor entraba y salía con nosotros, uno que se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, no solamente que haya estado esos 3 años allí, sino que haya podido testificar todo ese tiempo con Jesús y la resurrección. Por lo tanto, para ser apóstol en aquel tiempo había que ser llamado por el Señor Jesucristo, enviado por el Señor Jesucristo y haber vivido con el Señor Jesucristo, haber sido testigo de su resurrección y haber estado con Él desde el principio, ¿verdad? Estos son los requisitos. Por lo tanto, hoy en día, ninguno de los que se denomina apóstol puede decir esto. Estuve con Él desde el principio hasta el final, fui testigo de su resurrección y Él me llamó y me envió, ¿verdad? Dándome autoridad. Este periodo abarcaba desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, 1:22. Y Pablo no hubiera cumplido ninguno de los requisitos, podría haber testiguado la resurrección, pero no había convivido con Jesús. Es verdad que Jesús se le manifestó resucitado, ¿verdad? Y que hay una comisión del Señor para con él, pero no había vivido con él todo ese tiempo. Pero ¿por qué solo fueron propuestos José, Barnabás y Matías para su selección? ¿Fue un error? Versículo 23. No, más bien parece ser que eran los únicos que cumplían los requisitos. Jesús tenía muy pocos seguidores el primer año de su ministerio. Su popularidad no llegó sino alrededor de la mitad de su ministerio, cuando la alimentación milagrosa de aquellas 5.000 personas. Si solamente había 2 que habían estado con Jesús desde el principio, tendría sentido haberlo echado a suertes. Y es verdad que nos llama la atención este hecho de echarlo a suertes, pero si fuésemos al libro de los Proverbios nos encontraríamos un versículo que nos dice que la suerte, ¿verdad?, es echada en el regazo por el Señor. Es decir, el Señor no hay tal cosa como la suerte, ¿verdad?, porque todo lo que acontece Dios lo sabe y lo conoce. ¿Y qué hay de la elección por suerte? Primero, los nombres fueron seleccionados por cumplir los requisitos, estos 2 nombres. Segundo, los hermanos oraron a Dios para que les hiciera saber cuál era su decisión, es decir, no es simplemente echar la suerte, oraron para saber la decisión. Y tenemos que reconocer que la Iglesia está unánime y en oración, y esta es la actitud correcta para tomar decisiones que afectan al progreso del Evangelio. Aquí tenemos esta primera comunión, la de hombres y mujeres de diferentes contextos, ¿verdad?, todavía quizá culturales y sociales en aquella primer compañerismo, pero que han sido llamados por la gracia de Dios a formar parte de esa iglesia. Una iglesia que tiene que recibir el poder del Espíritu Santo para poder testificar de una forma efectiva, lo cual nos dice que sin el poder del Espíritu Santo, toda predicación, toda evangelización, toda comunicación de las buenas nuevas es vana. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, que es el único que puede transformar, que cambiar los corazones, convencer de pecado y llevar a las personas a Cristo e impartir vida nueva y vida eterna. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Tenemos que recordar que este compañerismo de la Iglesia gira alrededor de una persona, de Jesús de Nazaret, aquel que consideramos que es Dios, completamente Dios y completamente hombre. Aquel que vivió en esta tierra de una forma humilde, que caminó en los caminos de Palestina, que dio vista a los ciegos, que salió a los enfermos, que predicó las buenas noticias y que acercó el reino de Dios a los hombres. Por eso la Iglesia gira alrededor de Él y de nadie más.
Es una iglesia cristiana que gira alrededor de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tenemos que entender también que es una iglesia que tiene que tener todo en común. Un solo corazón, una sola mente, un solo propósito, un solo objetivo, una sola meta, una sola esperanza. Pues que el Señor nos ayude a nosotros a ser esa iglesia que Dios quiera que seamos, a tener las cosas en común, a tener un solo corazón, una sola mente, un solo propósito, una sola esperanza, un solo Señor, un solo Salvador, ¿verdad? Una iglesia que derriba las barreras raciales, las barreras culturales y todo argumento que se levanta contra el conocimiento del Señor. A Él sea la gloria, la honra en su iglesia por todos los siglos de los siglos. Amén. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que consuelo y el poder de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén.